Capítulo 1989. La aparición de un dios del cultivo. Ha aparecido un dios del cultivo. ¿Qué? Imposible. ¿Por qué intervendría un dios del cultivo, sobre todo cuando el emperador celestial está involucrado? ¿Estamos seguros de que son un dios de la cultivación? Solo hay unos pocos en los 9 cielos, y los reconozco a todos menos a este individuo. Esa presencia, esa aura, no hay duda. Este individuo es un dios de la cultivación. ¿Estás diciendo que esto no es solo la aparición de un dios del cultivo, sino la aparición de uno nuevo? El asombro de los espectadores se acentuó al comprender. Se trataba de un dios de la cultivación desconocido, cuya presencia nunca había sido vista públicamente. Los dioses de la cultivación eran figuras de renombre, cuyos nombres estaban grabados en los anales de la historia. Que un ser así apareciera sin ser reconocido solo podía significar dos cosas. O bien había permanecido oculto en las sombras durante un tiempo indeterminado, o bien había alcanzado recientemente la cima de la cultivación. Puede que su apariencia sea nueva, pero esa aura insondable, es mucho más fuerte que la de ese dios del cultivo que vi hace unos años, así que debe haber sido un dios del cultivo durante bastante tiempo. Mientras los espectadores se devanaban los sesos intentando descifrar la identidad del dios del cultivo, el emperador celestial frunció el ceño al darse cuenta de que alguien intentaba detener su juicio divino. En los 9 cielos, solo los dioses del cultivo podían desafiarlo, a un dios del cultivo como él. ¿Quién eres y por qué interfieres en mi trabajo? Dijo el emperador celestial, su voz resonó por los reinos y ante el dios del cultivo. Una leve sonrisa tiró de los labios detrás del velo, pero el dios del cultivo no respondió al emperador celestial. El dios del cultivo alzó la mano y señaló la espada colosal en el cielo, revelando un par de manos hermosas, como el jade, suaves, impecables y adornadas con dedos finos. El grácil movimiento, sumado al sutil ascenso de su pecho bajo la túnica, dejó pocas dudas de que esta misteriosa figura era una mujer. Esta nueva diosa del cultivo es definitivamente una mujer. Parece que ahora tendremos más de una diosa del cultivo. Con esta nueva revelación, los espectadores comenzaron a descifrar las posibles identidades del misterioso dios del cultivo. Sus mentes recorrieron rápidamente los anales de la historia, recordando a cada cultivadora que había ascendido a la cima del reino de la ascensión divina en los últimos millones de años. Es difícil decirlo por su túnica, pero su figura se asemeja a la emperatriz de la espada hada. No, la emperatriz de la espada hada es un poco más baja. ¿Por qué usamos detalles de su apariencia para averiguar su identidad? Si este individuo intenta ocultar su identidad, es muy probable que también esté disfrazado. Por lo que sabemos, ella podría ser un hombre. Al momento siguiente, la espada comenzó a ser empujada hacia el cielo y su presión sobre la montaña espiral del dragón se debilitó. Cielos. Este dios del cultivo se mantiene firme en su desafío al emperador celestial. Si bien no todos los demás dioses del cultivo tienen una relación amistosa con el emperador celestial, ninguno ha mostrado una rebeldía tan evidente. Después de todo, ofender al individuo más influyente de su mundo no trae nada bueno. Al ver la rebeldía del dios del cultivo, el emperador celestial ya no se relajó. Era consciente de que sus acciones eran observadas por las potencias de los 9 cielos. Si perdía ante algún dios del cultivo desconocido, perdería una gran reputación. El juicio divino comenzó a descender nuevamente con aún más presión. Confirmando que el emperador celestial no tenía intención de dar marcha atrás, el dios del cultivo también comenzó a contraatacar seriamente. El choque entre el emperador celestial y el misterioso dios del cultivo desató ondas de choque que atravesaron el séptimo cielo, su fuerza era tan grande que provocaron tsunamis que alcanzaron los cielos en los mares circundantes. En cuanto a la montaña espiral del dragón, situada directamente debajo de su choque titánico, continuó hundiéndose bajo la creciente presión, con más de la mitad de su otrora majestuoso pico ahora tragado por las aguas circundantes. Aunque innumerables ojos presenciaron la batalla que se desataba, nadie se atrevió a intervenir, ni siquiera los del mandato celestial. Cuando los dioses del cultivo se enfrentaron, los cielos mismos contuvieron la respiración. Nadie por debajo de su reino podría esperar resistir semejante tormenta. Solo otro dios del cultivo podría sobrevivir, y mucho menos tener la posibilidad de intervenir. Por supuesto, entre los espectadores había otros dioses del cultivo. Sin embargo, su atención no estaba en la batalla en sí, sino en el recién llegado. Una deidad desconocida cuya repentina aparición despertó aún más curiosidad. Su Majestad. El Consejo Celestial ha llegado a las afueras del palacio y exige que detenga sus acciones. Dijo alguien de repente.
Sin embargo, en lugar de ceder, el emperador celestial avanzó con un poder aún mayor. Auge. El juicio divino pulsó con una fuerza tan abrumadora que comenzaron a formarse fracturas en su radiante superficie. La diosa del cultivo fue repelida al instante, forzada a retroceder bajo el peso del golpe. A pesar de verse obligada a retroceder, la diosa del cultivo sonrió, con una voz serena pero con un tono autoritario al hablar. Así que este es el poder del emperador celestial de esta era. Apenas eres una mejora respecto a tus predecesores, quizás incluso inferior a ellos. Los espectadores quedaron boquiabiertos ante la descarada burla del dios del cultivo, palabras tan audaces que ni siquiera otros dioses del cultivo se atreverían a pensar en ellas. Al escuchar esas palabras, el emperador celestial, que nunca había sentido tanta ira desde que ascendió a su trono, comenzó a temblar y su compostura, que había mantenido durante tanto tiempo, finalmente se quebró. Este hijo de... Al ser tocado su debilidad más sensible, el emperador celestial instintivamente desató una oleada de poder aún mayor, y su furia alimentó una fuerza más allá de toda restricción. El emperador celestial está intentando destruir el séptimo cielo. Los espectadores, que antes observaban con fascinación ociosa, ahora encontraron que su diversión era reemplazada por una creciente inquietud y temor. HMPH. Tu temperamento es tan débil como tu fuerza. La diosa del cultivo se burló fríamente, sacudiendo su manga con desdén sin esfuerzo. En el siguiente instante, la espada colosal, cuya superficie ya estaba surcada de fracturas, se rompió en innumerables fragmentos, cayendo en cascada sobre el mar de dragones como una lluvia despiadada de espadas divinas. Capítulo 1990. Regreso a los 9 cielos. La diosa del cultivo lo logró. Detuvo el ataque del emperador celestial. Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores mientras tomaban aire profundamente, aturdidos por el giro imprevisto de los acontecimientos. En el instante en que el juicio divino se hizo añicos, el emperador celestial retrocedió como si le hubieran dado un golpe en el rostro, irradiando un dolor abrasador. Se tambaleó, con la sangre manando de sus labios. Era la segunda vez en un solo día que lo herían, una humillación casi tan profunda como la propia herida. Sin embargo, el emperador celestial rápidamente recuperó el equilibrio y comenzó a invocar su ki celestial una vez más, esta vez con una ferocidad aún mayor, su aura surgiendo como una tempestad creciente que arrasó todo el palacio. Su majestad. Sus subordinados gritaron alarmados, con la voz temblorosa de miedo. Sin embargo, ninguno se atrevió a intervenir, paralizados por las consecuencias. Una vez más, los cielos sobre la montaña espiral del dragón temblaron y múltiples grietas se abrieron al unísono, dividiendo los cielos como heridas en el firmamento. El dios del cultivo miró al cielo y sonrió. Al menos tu terquedad rivaliza con la de tus predecesores. A este ritmo, el emperador celestial realmente va a destruir el séptimo cielo. Los espectadores gritaron en voz alta y algunos de ellos comenzaron a prepararse para escapar a los otros reinos. En ese momento, varias figuras aparecieron alrededor del emperador celestial como fantasmas, y sus voces resonaron al unísono, agudas y decididas. Su majestad, basta de farsa. Si se niega a rendirse, no nos culpe por actuar. ¿Farsa? El emperador celestial se giró hacia ellos, con una mirada gélida y penetrante. ¿De verdad creen que actúo por diversión? Sin embargo, a pesar del peso de su mirada, los miembros del Consejo Celestial se mantuvieron firmes, con expresiones tranquilas e inquebrantables. No solo desataste una fuerza abrumadora sin previo aviso, sino que incluso atacaste al clan del dragón sagrado. Los clanes del dragón real han estado desatando el caos a nuestras puertas desde el comienzo. ¿De verdad intentas provocar una guerra con uno de los linajes de bestias más poderosos de los 9 cielos? Exclamaron. Guerra. El emperador celestial estalló en carcajadas, con un eco de desprecio y furia en su voz. Por tu intromisión y la intervención de ese dios del cultivo, los 9 cielos están al borde de una guerra mucho mayor de lo que puedas imaginar. El Consejo Celestial quedó en silencio, aunque ninguno de ellos parecía particularmente alarmado. Si una guerra así llega a su fin, la afrontaremos, dijo uno de ellos con calma. Por ahora, nuestra prioridad es atender las crecientes tensiones con los clanes dragón real. Ya se ha organizado una conferencia. Deben asistir y hacer todo lo posible por calmar la tormenta antes de que estalle. Se rumorea que el Grande también acaba de salir de su aislamiento. Ahora, era el turno del emperador celestial de guardar silencio. Los 10 clanes dragones reales le importaban poco, pero el Grande era harina de otro costal. Que estar solo pudiera desatar más devastación que los 10 clanes juntos.
Con el tiempo, el emperador celestial retiró su aura, y las grietas que atravesaban los cielos sobre la montaña espiral del dragón comenzaron a sanar lentamente. A medida que los cielos sanaban, un silencio invadió la tierra, y las aguas turbulentas volvieron gradualmente a la calma. Sin embargo, el emperador celestial no había olvidado a la diosa del cultivo. Fijando su mirada en ella, que atravesaba los reinos, habló con fría amenaza. No sé quién eres, pero ahora que te has revelado y has declarado tu oposición, te cazaré como a un conejo en la naturaleza. La diosa del cultivo no respondió, solo una sonrisa audaz y silenciosa que hablaba con más fuerza que las palabras. Antes de partir, lanzó una última mirada hacia el portal que se cerraba, uniendo el séptimo cielo con la tierra. Su mirada era indescifrable pero profunda. En otra parte del séptimo cielo, Tony permaneció en silencio, con expresión seria después de presenciarlo todo. Así que finalmente hizo su movimiento, murmuró con un destello de inquietud en sus ojos. ¿Qué pasó con el clan del dragón sagrado y la montaña espiral del dragón? Le preguntó Shimeili con el rostro lleno de preocupación. Tony la miró y le explicó. Están a salvo. Un dios del cultivo intervino y detuvo al emperador celestial. Un dios de la cultivación. ¿Por qué alguien así desafiaría al emperador celestial? ¿O será el ancestro dragón? No, este dios del cultivo es un humano. En serio, de todos modos, ¿eso significa que puedes llevarme de regreso al clan del dragón sagrado? Tony asintió y dijo. Puedo llevarte de regreso, pero deberíamos esperar un poco más para asegurarnos de que realmente haya terminado. ¿Qué pasa con Yuan? Puedo sentir dos presencias dentro de ese portal, así que debería regresar pronto. ¿Dos? Shimeili levantó una ceja y se preguntó quién podría ser ese otro individuo. Efectivamente, apenas unas horas después de que la batalla hubiera terminado, Yuan y Lilla atravesaron el portal y llegaron momentos antes de que éste se cerrara herméticamente detrás de ellos. Los ojos de Lilla se abrieron de par en par, asombrados, al observar su entorno. La energía espiritual en el aire era tan densa, tan pura, que incluso sus respiraciones ordinarias hacían que su cultivo se disparara. Era algo que jamás había experimentado. Bienvenida a los 9 cielos, dijo Yuan con una sonrisa amable, observándola con los ojos muy abiertos, asombrada, como la de un niño que descubre por primera vez la existencia de los dulces. Al notar su mirada, Lilla frunció el ceño, con un tono de indignación. No te atrevas a tratarme como a una campesina. Sin embargo, Yuan permaneció en silencio, su sonrisa se desvaneció mientras su expresión se endurecía en un ceño profundo y solemne. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Sabía que activar el dispositivo de teletransportación traería problemas, murmuró Yuan, con la mirada fija en la montaña espiral del dragón. Pero nunca imaginé que llegaría a tal extremo. Aunque la montaña aún seguía en pie, su forma otrora majestuosa conservaba las cicatrices de la devastación. Rota, maltratada, pero apenas perdurable. Vamos. Sin decirle una palabra más, Yuan descendió hacia la montaña, cortando el aire en silencio. Lilla lo siguió de cerca. Al aterrizar en la montaña espiral del dragón, Yuan sintió una oleada de conmoción y tristeza. La montaña estaba sembrada de miles de cadáveres, muchos de ellos pertenecientes al clan del dragón sagrado. El resto pertenecía a cultivadores humanos con armadura completa. El mandato del cielo. A pesar de ser la primera vez que los veía, los reconoció al instante solo por su armadura y sus patrones únicos. Después de todo, ya los había visto muchas veces en sus vidas anteriores. ¿Hubo una guerra aquí o algo así? Estos cadáveres parecen recientes, así que fue hace poco, comentó Lilla mientras flotaba ligeramente por encima del suelo, sin querer tocar los cadáveres. Probablemente fue obra del emperador celestial. Atacó este lugar para intentar impedir mi regreso a los 9 cielos. Claramente, no le salió bien. ¿El emperador celestial? ¿No es ese el que se sienta por encima de todos en los 9 cielos? El gobernante de los 9 cielos. Aunque nació en la tierra, el Señor ocasionalmente le enseñó sobre los 9 cielos. Así es, confirmó. Estoy impresionada. ¿Cómo terminaste teniendo problemas con el individuo más poderoso de los 9 cielos? Eso es como ofender al Señor de la Tierra, comentó. Una sonrisa agridulce se dibujó en el rostro de Yuan mientras decía. Es complicado. Aunque nunca he visto ni conocido a este emperador celestial, claramente tiene un problema conmigo. ¿O debería decir mi yo del pasado? Es así. Murmuró Lilla. Yuan usó su sentido divino para encontrar al emperador dragón y fue a buscarlo. Algún tiempo después, Yuan encontró al emperador dragón en medio de los escombros, ayudando silenciosamente en la búsqueda de los miembros caídos del clan. Emperador dragón.
El emperador dragón, tan absorto en su búsqueda que ni siquiera había notado el regreso de Yuan, lo miró con alivio en su mirada cansada. Has regresado sano y salvo, mayor. Aunque mantenía una apariencia tranquila, la apariencia del emperador dragón revelaba otra historia. Sus ropas, antaño majestuosas, estaban rasgadas y manchadas de sangre, y su respiración también era algo débil. Si bien había sufrido heridas menores durante su enfrentamiento con el general Wang, fue su intento de bloquear el juicio divino lo que le había costado el mayor precio, hiriendo no solo su cuerpo, sino también su alma. ¿Puedes decirme qué pasó mientras estuve ausente? Sé que el mandato celestial apareció entre sus cadáveres. El emperador dragón asintió solemnemente antes de contarle todo a Yuan, desde el momento de su partida hasta la llegada inesperada de un dios del cultivo desconocido que había descendido para desafiar al emperador celestial y salvar la montaña espiral del dragón. Aunque Yuan no estaba particularmente sorprendido de saber que el ejército del dios maligno había aparecido, se sorprendió al escuchar que el emperador celestial había intervenido personalmente y que un misterioso dios del cultivo había descendido para protegerlos. ¿Quién era este dios del cultivo? Preguntó. El santo emperador dragón meneó la cabeza. No lo sé. Llevaban un velo que les tapaba el rostro. Sin embargo, tenía figura de mujer. Claro que no puedo decirte si esa es su verdadera apariencia o solo un disfraz. Una mujer con un velo en el rostro. Yuan se preguntó si había conocido a algún dios de la cultivación en el pasado, al menos entre los recuerdos que había recuperado hasta el momento. Sin embargo, ninguno le vino a la mente. Después de todo, los dioses de la cultivación eran prácticamente inexistentes en aquellos tiempos antiguos, y sus recuerdos seguían regresando poco a poco con cada día que pasaba. El único dios del cultivo que Yuan conocía era la diosa dragón Yeyou, el ancestro dragón y el grande. Incluso Zixuan solo había alcanzado el 9º nivel de la ascensión divina. Sin embargo, la diosa dragón Yeyou estuvo con él durante la invasión, y el grande no haría nada como ocultar su identidad. ¿Podría ser el ancestro dragón? No, tampoco aparecería disfrazado de mujer. Quizás fue uno de los 9 supremos divinos. Pero no desaparecerían inmediatamente después. Quizás Dongye sepa algo. Le preguntaré luego. Al final, Yuan no pudo recordar a nadie que coincidiera con la descripción, lo que le llevó a preguntarse si la misteriosa figura pertenecía a algún pasado que aún no recordaba. Al fin y al cabo, solo había recuperado la mayoría de los recuerdos del dios maligno, el paragón divino, el monarca inmortal y el herrero exaltado. Por cierto, ¿dónde está Shime Ili? Preguntó Yuan al no verla. Verás, el emperador dragón sagrado empezó a sudar en cuanto mencionaron el nombre de Shime Ili. Le dije que se mantuviera al margen, pero, al parecer, lo ignoró y se unió a la lucha de todos modos. Desapareció en medio del caos. No he visto su cuerpo, así que, probablemente siga viva. Yuan frunció el ceño al escuchar esto, pero si no encontraban su cuerpo, lo más probable era que estuviera viva. Desde que apareció el ejército de las sombras del dios maligno, probablemente se la llevaron para protegerla. Efectivamente, justo cuando pensaba eso, una voz familiar sonó dentro de su cabeza. Mi señor, por favor, no se preocupe por Lady Shi. Está conmigo. Aunque sufrió algunas heridas, su vida no corre peligro. Dongye le notificó. ¿Dongye? ¿Dónde estás ahora? Preguntó. Actualmente estoy escondido con el resto del ejército de las sombras. Dado que aparecimos con el emperador celestial observándonos, es probable que nos persigan por un tiempo. Por cierto, deberías abandonar la montaña espiral del dragón cuanto antes mientras el emperador celestial está distraído. Acabo de recibir información de que está ocupado con el Consejo Celestial y los 10 clanes dragones reales. Yuan asintió y dijo. Me iré pronto. Avísale a Shime Ili de mi regreso y protégela por ahora. Nos vemos cuando se tranquilice la situación. Como usted ordene. Tras su breve conversación con Dongye, Yuan le dijo al emperador dragón sagrado. Realmente no sé cómo agradecerle al clan dragón sagrado su sacrificio. Si necesita algo, no dude en hacérmelo saber. Por favor, no lo llame sacrificio. Solo estábamos defendiendo nuestro territorio, nuestro hogar, dijo solemnemente el santo emperador dragón. La expresión de Yuan se volvió incómoda y la culpa apareció en sus ojos. Aún así es un hecho que el emperador celestial atacó porque activé el dispositivo de teletransportación. No habrías tenido que hacer tal cosa si no hubiera aparecido. El emperador dragón sagrado negó con la cabeza y dijo. Tu aparición aquí, así como la activación del dispositivo de teletransportación, es la voluntad de la diosa dragón Yeyou, y como clan del dragón sagrado, es nuestro deber cumplirla, cueste lo que cueste.
Permití que cualquiera que no quisiera morir tuviera la oportunidad de irse, pero nadie aceptó la oferta. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Yuan se quedó en silencio para reflexionar. Finalmente, dijo, puedes reunir a todos los miembros del clan del dragón sagrado para mí lo antes posible. ¿Qué intentas hacer? El emperador dragón sagrado levantó las cejas. Lo sabrás pronto. El santo emperador dragón ya no lo cuestionó y siguió sus instrucciones. Poco después, los miembros restantes del clan del dragón sagrado, ahora reducidos a solo una cuarta parte de su número anterior, se reunieron ante Yuan en solemne silencio. Gracias por reunirse aquí con tan poca antelación y mientras están ocupados. Sin embargo, quiero hacer algo por ustedes antes de irme, dijo Yuan antes de recuperar la venganza del dios dragón. Yeyou, ¿puedes decirles algo? Si no fuera por sus esfuerzos, no habría podido regresar a los 9 cielos en paz, le dijo. ¿Acaba de? Sí, lo oí. Aparte del santo emperador dragón y algunos de sus miembros principales, nadie sabía que Yuan era el monarca inmortal o que la diosa dragón Yeyou estaba descansando dentro de la venganza del dios dragón. Ja. Un suave suspiro resonó desde la lanza antes de emitir un brillo profundo. En el momento siguiente, la diosa dragón Yeyou apareció ante ellos en su forma humana. ¿Qué eso es? Incluso sin necesidad de que se presentara, los miembros del clan del dragón sagrado supieron inmediatamente su identidad. Al darse cuenta de que estaban ante la única e inigualable diosa dragón Yeyou, todos los presentes se inclinaron ante ella. Nuestra diosa, la diosa dragón Yeyou. Corearon todos al unísono. Ejem. La diosa dragón Yeyou se aclaró la garganta y comenzó a hablar con un tono algo rígido. Me llamo Yeyou y quiero expresar mi gratitud al clan del dragón sagrado por todo lo que han hecho hasta ahora, especialmente por hoy. Gracias. Aunque ahora solo puedo expresar mi gratitud con palabras, en cuanto recupere mi cuerpo, regresaré para darles las gracias como es debido. Por la diosa dragón Yeyou. Gritaron con voces temblorosas mientras las lágrimas corrían por sus rostros. A menos que uno hubiera dedicado toda su vida a una sola deidad, nunca podría comprender verdaderamente la profundidad de la emoción que surgía a través del clan del dragón sagrado mientras se encontraban ante la diosa dragón Yeyou, su único dios, la llama eterna de su fe. La diosa dragón Yeyou no dijo nada más, prefiriendo una presencia breve y solemne. Con un simple gesto de aprobación, regresó a la venganza del dios dragón. Sin embargo, lo que dijo fue más que suficiente para asegurar que el clan del dragón sagrado continuara adorándola, quizás incluso con más intensidad que antes. Aunque me duele dejarte así después de todo lo sucedido, quedarme aquí más tiempo solo me arriesgaría a llamar la atención del emperador celestial una vez más, dijo Yuan con solemnidad. Así que me despido por ahora. Pero si el destino lo permite, prometo volver a este lugar. Por supuesto, traeré conmigo a la diosa dragón Yeyou. Esperaremos su regreso sin importar cuánto tiempo lleve, enviado mayor. Yuan sonrió y luego se giró para encontrarse con la mirada del emperador dragón santo, quien respondió con un silencioso asentimiento de reconocimiento. Hasta la próxima, dijo Yuan en voz baja. Y con eso, partió de la montaña espiral del dragón con Lilla siguiéndolo en silencio. ¿A dónde irás, joven maestro? Preguntó Feng Yuxian poco después de que Yuan se fuera. Después de un momento de silencio, Yuan respondió. Voy a encontrarme con los demás. Mientras tanto, en un gran salón en las profundidades del noveno cielo, el emperador celestial y el consejo celestial se sentaron en una audiencia solemne ante representantes de 8 de los 10 clanes dragones reales. Los únicos que no estuvieron presentes fueron el clan del dragón sagrado y el clan del dragón azul. A pesar del reciente incidente, el clan del dragón del mar místico hizo acto de presencia. Será mejor que tengas una buena explicación, emperador celestial. Espetó uno de los representantes, golpeando la mesa con una fuerza que resonó por todo el salón. No solo invadieron el territorio de uno de los 10 clanes dragones reales, sino que lanzaron un ataque total que se cobró miles de vidas. Rugió otro representante con la voz cargada de indignación. Y no solo eso, añadió bruscamente un tercer representante, intentaste aniquilar a toda su estirpe con el juicio divino, un poder reservado únicamente para condenar a los criminales más atroces en el corredor de la muerte. El emperador celestial estaba sentado bajo una tormenta de acusaciones y quejas, las voces de los 10 clanes dragones reales se alzaban con furia a su alrededor, mientras el consejo celestial observaba en pesado silencio, sin defenderse ni intervenir. Hice lo que debía hacer. Espero su comprensión, dijo finalmente el emperador celestial, con voz serena y mesurada, como si el aluvión de acusaciones no hubiera hecho más que agitar el ambiente a su alrededor. No nos vengas con esas tonterías.
Había innumerables maneras de manejar la situación sin poner en peligro al clan del dragón sagrado, pero elegiste el camino más brutal y directo. Refutó uno de ellos. Quizás sí, respondió con calma, pero estaba corriendo contra el tiempo y no tenía el lujo de hacer las cosas con cuidado. Le di una advertencia al clan del dragón sagrado, pero se negaron a ceder. No me quedó otra opción. Es lamentable, pero actué como debía para proteger los 9 cielos, que es mi máxima prioridad como emperador celestial. Entiendo tu enojo, pero si pudiera retroceder el tiempo y rehacerlo, no lo habría hecho de otra manera. Capítulo 1993. 10 clanes de dragones reales. ¡Qué audacia! Gritó uno de los representantes con voz temblorosa de furia. ¿De verdad quieres declarar la guerra a los 10 clanes dragones reales, emperador celestial? El Consejo Celestial, frunciendo el ceño ante la creciente tensión, finalmente intervino. Tomémonos un momento para tranquilizarnos, dijo con firmeza uno de los miembros del Consejo. Si los 10 clanes dragones reales decidieran declarar la guerra a su majestad, el emperador celestial, se producirían innumerables muertes y destrucción en los 9 cielos. ¿Todo esto por el clan del dragón sagrado? Dijo otro. Seamos sinceros. Aunque ocupen un puesto entre los 10 clanes del dragón real, pasan la mayor parte de su existencia recluidos en la montaña espiral del dragón, y han hecho poco para justificar ese título. Además, su linaje solo ascendió a los 3 primeros gracias a la bendición de la diosa dragón Yeyou, uno de los 3 dragones de origen. Sus clanes, en cambio, nacieron con ese nivel de pureza. ¿Puede su supuesto linaje real considerarse realmente auténtico? Un silencio incómodo cayó sobre los clanes dragón reales mientras el Consejo Celestial ponía en duda la autenticidad del linaje del clan dragón sagrado, un tema muy debatido en el pasado. Dado que el clan del dragón sagrado no había nacido con un linaje de grado imperial, sino que lo había recibido a través de la bendición de la diosa dragón Yeyou, los clanes dragón reales de la época debatieron ferozmente si se les debía conceder un lugar entre sus filas. Al final, decidieron aceptar al clan del dragón sagrado, no por consenso, sino por precaución. Rechazarlo habría equivalido a rechazar a la mismísima diosa dragón Yeyou, un riesgo que nadie estaba dispuesto a correr. Sin embargo, desde su aceptación en las filas de los clanes reales del dragón, el clan del dragón sagrado había aportado poco o nada al colectivo. Recluidos y egocéntricos, permanecieron dentro de los confines de la montaña espiral del dragón, mostrando poco interés en los asuntos de los demás clanes. El Consejo Celestial sonrió interiormente después de ver la reacción del clan dragón real. Y para que lo sepas, dijo de repente el emperador celestial, con un tono tranquilo pero con un matiz de advertencia, una guerra contra nosotros no te enfrentaría solo a mis fuerzas, sino también a los clanes del Fénix Real. Las expresiones de los representantes se oscurecieron al instante y se formaron ceños fruncidos a medida que el peso de esas palabras se hundía. ¿Tú nos estás amenazando con los clanes Fénix Reales? No, respondió el emperador celestial con un tono sereno como el agua. Solo te informo para que elijas con sabiduría. Antes de que los clanes dragón reales pudieran responder, el emperador celestial se puso de pie y habló fríamente. Si solo pretenden discutir sobre este asunto, me despido. Ya les di mi explicación. Me da igual que la acepten o no. Tengo asuntos más importantes que atender. Emperador celestial. Voces enojadas resonaron detrás de él, pero el emperador celestial no les prestó atención y se fue sin siquiera mirar atrás. Su abrupta salida dejó al Consejo Celestial en una posición incómoda. Después de todo, lo habían ayudado sembrando la duda entre los clanes dragones reales, pero él había desechado esa ventaja sin dudarlo. Aunque el emperador celestial se había marchado, el Consejo Celestial se quedó para continuar las negociaciones con los clanes dragón real, que se prolongaron durante muchas horas. Tras su partida, el emperador celestial no regresó al Palacio Celestial. En cambio, viajó a su reino personal. Allí, un misterioso dispositivo mostró una proyección de un lugar desconocido en el vasto vacío estelar. Dentro de esa proyección, se podían ver varias entidades indistintas, sus formas latentes, pero lejos de estar inertes. A diferencia de mis predecesores no te fallaré, murmuró, con una llama resuelta ardiendo en sus ojos, inquebrantable y feroz. Mientras tanto, en algún lugar del séptimo cielo, Kellan reunió a Meixio y los demás después de enterarse de lo que sucedió en la montaña espiral del dragón. Bien, escuchen. No sé en qué lío se ha metido su amigo Yuan, pero hubo una gran guerra entre el Madate Celestial y el clan del dragón sagrado que habita allí. ¿Mandato del cielo? ¿Qué es eso? Preguntó Wang Min. Son el ejército privado del emperador celestial. El emperador celestial.
Así es. Si no recuerdo mal, Yuan mencionó ir a la montaña espiral del dragón, ¿verdad? Aunque no estaba presente, no es posible que sea una coincidencia. Déjame desconectarme rápidamente y ver si Yuan ha regresado a la Tierra. Dijo de repente Chu Liuxian. Yo también voy, dijo Meixiu. Se desconectaron al mismo tiempo. Tras desconectarse, Meixiu y Chu Liuxian retiraron el dispositivo y se giraron para mirar a su alrededor. Sin embargo, el cuerpo de Yuan, que debería haber estado allí, había desaparecido. Se ha ido. Exclamó Chu Liuxian. Voy a hablar con el señor. Regresa e informa a los demás, dijo Meixiu mientras se levantaba rápidamente de la cama. Sin decir nada más, salió al balcón y emprendió el vuelo, elevándose directamente hacia la cima de la montaña. Chu Liuxian regresó inmediatamente a Cultivation Online y explicó la situación a los demás. ¿Qué? ¿El cuerpo de Yuan desapareció? ¿Así que regresó a la Tierra? Preguntó Shilan. Lo más probable es que sí, pero no pude sentir su presencia en ningún lado, respondió Chu Liuxian. Seguramente no abandonó la Tierra sin decirle una palabra, ¿verdad? Dijo Wang Min. Tal vez tenía poco tiempo y tuvo que irse inmediatamente, comentó Wang Bingbing. Eso es probablemente lo que pasó. Mientras el grupo especulaba sobre la situación, Meixiu se reunió con el señor. Sí, regresó. El señor habló antes de que Meixiu pudiera siquiera abrir la boca. ¿Dónde está ahora? Ya había regresado a los 9 cielos. El portal solo permanecería abierto por un tiempo, así que tuvo que irse cuanto antes. Ya veo, es una lástima que no lo hayamos visto, pero al menos lo veremos pronto en el 7º cielo. Por cierto, tu cultivo. Lo sacrifiqué para abrir el portal. Eso es. Meixiu se quedó sin palabras. No tienes que preocuparte por mí. Estaré bien. Sin embargo, pronto podría haber problemas. ¿Qué quieres decir? Meixiu levantó una ceja. Capítulo 1994. Secta de templado de físico super perfecto. No estuviste allí para verlo, pero fue todo un espectáculo. Estoy seguro de que gobiernos de todo el mundo se dirigen a la montaña espiral del dragón mientras hablamos para investigar, explicó el señor. Ya veo, ¿dónde está la señorita Lilla? Seguro que se encargará. El señor mostró una sonrisa agridulce y reveló. Lilla siguió a Yuan de regreso a los 9 cielos. Ya no está con nosotros. ¿Qué? Los ojos de Meixiu se abrieron de par en par al enterarse de esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó ella. Nada, respondió el señor con calma. La montaña espiral del dragón es un lugar único. No pueden entrar sin mi permiso. Incluso si lo hicieran, la montaña tiene múltiples formaciones poderosas que pueden matar incluso a los inmortales. Dicho esto, carezco de la energía espiritual para activarlas, así que necesitaré tu ayuda cuando llegue el momento. Meixiu asintió. Algún tiempo después, regresó a Cultivation Online y transmitió lo que el señor le dijo. ¿Qué? ¿El gerente siguió a Yuan a los 9 cielos? Los demás quedaron muy impactados por esta noticia ya que era lo último que esperaban escuchar. No, ni siquiera creían que Lilla fuera capaz de dejar la tierra y al señor. ¿Dijo el señor algo sobre los próximos planes de Yuan? Preguntó Chu Liuxian. Meixiu negó con la cabeza. ¿Es eso así? Dudo mucho que venga aquí pronto, a pesar de haber alcanzado ya el 7º cielo, especialmente cuando tiene la atención del emperador celestial, comentó Kellan. Me siento bien con solo saber que se ha reunido con su cuerpo y ha regresado a los 9 cielos. Nos veremos pronto, dijo Li Jingxi. Así es. No es que se haya olvidado de nosotros ni nada. Sigamos entrenando para sorprenderlo la próxima vez que nos encontremos. Dijo Wang Min. Poco menos de un año después, Yuan y Lilla finalmente abandonaron el vasto mar de dragones y pusieron pie en tierra una vez más. No puedo creer lo enorme que es este mundo. ¿Cómo viaja la gente normal? Preguntó Lilla, un poco abrumada por la magnitud de los 9 cielos. Formaciones de teletransportación, dijo Yuan. Me refiero a la gente común, a los mortales. Dudo que puedan permitirse usarlos. Si hablamos de mortales, la mayoría de ellos tienden a quedarse en su lugar de nacimiento y rara vez viajan. Los 9 cielos eran simplemente demasiado vastos para la gente común, la mayoría de la cual no podía permitirse las miles de piedras espirituales necesarias para usar dispositivos de teletransportación. Como resultado, solo viajaban distancias cortas, mientras que los viajes largos eran un lujo reservado para familias adineradas y comerciantes influyentes. Después de llegar al dispositivo de teletransportación, Yuan le dio su destino al operador. Me gustaría viajar a la secta de templado de físico super perfecto o donde esté más cerca. Lilla levantó las cejas ante un nombre tan terrible para una secta.
Como tienen un dispositivo de teletransportación justo enfrente de su secta, puedo llevarte a su entrada. Eso costará 50.000 piedras espirituales por persona. Si buscas una opción más económica, hay una ciudad. Sin dudarlo, Yuan le entregó 100.000 piedras espirituales al operador antes de que pudiera terminar su oración. Prepararé el dispositivo de teletransportación ahora mismo. Unos momentos después, Yuan y Lilla atravesaron el dispositivo de teletransportación, desaparecieron de la ciudad y emergieron a varios millones de millas de distancia. Al salir del portal, se encontraron a pocas decenas de metros de una colosal puerta de acero, enclavada entre dos imponentes montañas. Sin embargo, no se trataba de picos comunes. Sus superficies no estaban talladas en piedra, sino forjadas en metal sólido. Y si se observaba con atención, los contornos y las crestas sugerían que no habían sido moldeados por la naturaleza, sino por la fuerza de las manos. Además, el nombre de la secta, secta de templado físico superperfecto, no estaba simplemente tallado, sino grabado en el metal con el puño. Yuan ignoró tranquilamente el nombre peculiar y se dirigió hacia la puerta, donde un hombre alto y musculoso estaba de guardia. Bienvenido a la secta de templado físico superperfecto. ¿Qué asuntos tiene con nosotros hoy? Preguntó el discípulo. Yuan le mostró al discípulo su símbolo de señor celestial y dijo: Estoy aquí para hablar con Kelan. Entiendo. Dame un momento para contactar al líder de la secta. Por cierto, ¿me das tu nombre? Xiao Yang. El discípulo recuperó una ficha de jade de comunicación y transmitió un mensaje a un anciano de la secta, quien a su vez se comunicó con Kelan. Unos minutos después, Yuan pudo sentir una poderosa presencia volando en su dirección a una velocidad inmensa. Auge. Este individuo aterrizó justo delante de las puertas. Este discípulo saluda al líder de la secta. Sin embargo, Kelan no parecía muy acogedor. Con el ceño fruncido, le habló a Yuan por transmisión de voz. ¿Estás loco? ¿Por qué viniste directamente aquí después de lo que pasó en la montaña espiral del dragón? ¿Tienes idea de los problemas que podrías causarle a mi secta? Yuan sonrió y respondió. Tranquilo, el emperador celestial aún no conoce mi identidad. Si la conociera, habría venido directamente a por mí. Incluso si la conociera, no sería tan estúpido como para atacar a todos con quienes interactúe, eso espero. Kelan se frotó los ojos y respiró hondo antes de decir: Ven conmigo. Te llevaré con los demás. Yuan y Lilla siguieron a Kelan a la secta. Mientras viajaban, Yuan dijo: Por cierto, ¿se te ocurrió el nombre de la secta? Sí. Es muy singular, ¿verdad? Es definitivamente único a su manera, sonrió Yuan. ¿Cómo están los demás? Kelan se tocó la nariz con orgullo y dijo: Los he entrenado personalmente durante los últimos años. Te sorprenderá lo mucho que han, espera. Ya has alcanzado la cima de la ascensión inmortal. ¿Cómo es posible? Kelan casi se cae del cielo por la sorpresa cuando finalmente notó el cultivo de Yuan. Tras recuperarse de su sorpresa, Kelan dijo con una sonrisa emocionada: No puedo esperar a tener un entrenamiento serio contigo más tarde. Yuan se rió entre dientes y dijo: No te enojes demasiado si pierdes. Capítulo 1995. Combatiendo con Kelan. Por cierto, ¿quién es esa bella dama? Espera. A ver si adivino. Es otra amante. No, es una amiga. La traje aquí desde mi mundo, interrumpió Yuan apresuradamente al sentir la fría mirada de Lilla desde atrás. ¿Qué? Es del mundo olvidado. Kelan miró a Lilla con interés. ¿Por qué la trajiste a los 9 cielos? Es un poco complicado y no fue mi decisión. ¿Es eso así? Algún tiempo después, llegaron al corazón de la secta, un dominio reservado solo para los discípulos centrales y los ancianos de la secta. Kelan continuó un poco más hasta llegar a una zona restringida a la que solo podía acceder el líder de la secta, lo que significaba que solo él podía entrar. Sin embargo, al llegar, Yuan vio varias figuras que ya los esperaban. Les avisé cuando veníamos hacia aquí, dijo Kelan mientras descendía al suelo. Yuan. Gerente. Chu Liuxian y los demás los saludaron con expresiones brillantes. Hola a todos. Yuan intentó saludarlo, pero fue interrumpido cuando Chu Liuxian se abalanzó sobre él y le dio un fuerte abrazo. Te he extrañado. Yo también te extrañé. Chu Liuxian no acaparó a Yuan para ella sola y lo liberó unos segundos después para que Meixiu pudiera hacer lo mismo. Yuan Meixiu no perdió tiempo y entró en su abrazo. Lo siento, no pude verlos a ninguno de ustedes al regresar a la Tierra, dijo Yuan a los demás unos momentos después. Tuve que regresar cuanto antes. Pensamos que ese era el caso, dijo Wang Ming. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? ¿5 años? Alrededor de eso, supongo.
No he llevado la cuenta, admitió Yuan. Dudo que alguno de nosotros llevara la cuenta. Siempre estamos muy ocupados. Yuan observó su cultivo y sonrió. Veo que todos han alcanzado el reino divino. ¡Felicidades! En tan solo unos años, todos aumentaron su cultivo hasta llegar a Rey Divino, y Li Jingxi incluso alcanzó el nivel de Ancestro Divino. ¿Qué nivel de cultivo has alcanzado? No lo percibo, preguntó Shilan. Ascensión inmortal de 9º nivel, respondió con calma. Entonces ya estás a medio paso de convertirte en inmortal. A este paso, serás un verdadero inmortal la próxima vez que te veamos, comentó Wang Bingbing. Charlemos adentro, dijo Kellan mientras abría las puertas de su pabellón. Una vez que todos estuvieron sentados adentro, Yuan recordó su experiencia de los últimos años, desde su encuentro con el clan del dragón sagrado hasta su visita al clan del dragón azul. Pensar que te has encontrado no con 1, 2, sino con 3 de los 10 clanes de dragones reales en tan poco tiempo. Sabes que la mayoría de la gente pasa toda su vida sin siquiera conocer a uno de ellos, ¿verdad? Comentó Kellan. Supongo que mi destino es bastante fuerte cuando se trata de dragones, se encogió de hombros. ¿Cuáles son tus planes ahora? Preguntó Chuliuxan. Yuan no respondió de inmediato. Tras reflexionar un rato, dijo. Hay tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. Como ya hace tiempo, estoy pensando en quedarme aquí para pasar un rato con ustedes mientras pienso en mi próximo plan. Parece un gran plan. Exclamó Chuliuxian de inmediato. No te importa, ¿verdad? Yuan miró a Kellan. No me importa siempre y cuando no causes problemas. Yuan sonrió y dijo. Los demás ni siquiera sabrán que estoy aquí. Wang Xiuying preguntó de repente. Oye, ¿dónde está Shime Ili? Creí que estaba contigo. Oh, tuvimos que separarnos temporalmente. Ella vendrá pronto. Algún tiempo después, luego de terminar su conversación, Yuan y los demás siguieron a Kellan a un edificio cercano para finalmente poder entrenar. A simple vista, el edificio parecía anodino, apenas más grande que un almacén estándar. Sin embargo, en cuanto entraron, el mundo a su alrededor cambió y se encontraron en un espacio blanco infinito que parecía extenderse hasta la eternidad. Aquí podemos luchar cuanto queramos sin tener que preocuparnos por los daños, dijo Kellan. ¿Necesitas descansar un poco antes de empezar? No, puedo entrenar ahora mismo. Entonces, para mantener las cosas justas, suprimiré mi cultivo para que coincida con el tuyo, continuó Kellan. Yuan no respondió y simplemente asintió en silencio. Kellan parpadeó, ligeramente sorprendido, antes de reírse entre dientes. Vaya. Estaba seguro de que dirías algo como, no hay necesidad de contenerse, o que me retarías a darlo todo. Yuan sonrió levemente. Es más fácil simplemente mostrártelo. Un destello de emoción cruzó el rostro de Kellan. Sin dudarlo, se quitó la túnica exterior, dejando al descubierto el uniforme de entrenamiento que llevaba debajo. Minimalista y ajustado, que le cubría solo la parte inferior del cuerpo. Cuando estés listo, dijo. Entonces. Yuan estiró rápidamente los brazos antes de lanzarse hacia Kellan, sin un rastro de aura filtrándose de su cuerpo, confiando únicamente en su fuerza física. Un choque de físicos primero, Justo lo que esperaba. Kellan rió con ganas mientras corría a su encuentro. ¿Qué? En el momento en que sus cuerpos chocaron, la expresión de Kellan se retorció de incredulidad. Sintió como si se hubiera estrellado contra una montaña inamovible, y antes de que pudiera procesar lo sucedido, su cuerpo salió despedido por los aires, como un hombre golpeado de frente por un camión. Wang Ming y los demás apenas podían creer lo que acababan de presenciar. Tras años de entrenamiento junto a Kellan, eran plenamente conscientes de su formidable físico. De hecho, nunca lo habían visto superado en fuerza bruta, hasta ahora. Tras el golpe inesperado, Kellan se recompuso rápidamente. Pero en lugar de frustración, su rostro se iluminó con una emoción desenfrenada. No lo sabía antes porque tu cuerpo estaba compuesto principalmente de alma, dijo con ojos brillantes. Pero ese físico, ¿podría ser el legendario físico inmortal dorado? Yuan asintió simplemente. Así es. Ja ja ja. Kellan se echó a reír, y su voz resonó en el espacio infinito. ¡Increíble! Estoy enfrentándome al legendario físico inmortal dorado. Es un sueño hecho realidad. Yuan luego dijo con calma. Si realmente quieres experimentar el físico inmortal dorado, tendrás que esforzarte mucho más. Dado que su avatar estaba compuesto principalmente de alma, apenas había permitido que el físico inmortal dorado revelara una fracción de su verdadero poder. Pero ahora que Yuan había recuperado su cuerpo físico, el poderío de su legendario físico finalmente podía brillar sin restricciones.
Capítulo 1996. Combatiendo con Kellan, 2. Esta es la primera vez que peleo en mi verdadero cuerpo, así que dame todo lo que tengas, dijo Yuan mientras hacía una seña a Kellan. Entonces no te preocupes si lo hago. Kellan desató su cultivo, pero aún lo mantuvo reprimido hasta la cima de la ascensión inmortal. Allá voy. Con un rugido de emoción, Kellan cargó hacia adelante, sus puños agitados con inmensa energía. Sin embargo, Yuan ni siquiera movió un dedo para defenderse. Se mantuvo firme, como una montaña inamovible, recibiendo cada golpe de Kellan de frente con solo su cuerpo desnudo. Esto es bastante relajante. Podrías tener un futuro como masajista, dijo Yuan con calma, con una leve sonrisa en los labios. Permaneció impasible, como si los golpes de Kellan no fueran nada, a pesar de que cada uno de ellos creaba ondas en el aire y hacía temblar el espacio a su alrededor. Me niego a creer que no pueda atravesar tus defensas. Rugió Kellan, y su aura se encendió violentamente al cambiar. Sin dudarlo, comenzó a desatar poderosas técnicas marciales. Ya está usando su técnica de los 99 puños divinos. Exclamó Shilan, con un escalofrío recorriéndole la espalda mientras los recuerdos lo inundaban. Vívidos destellos de haber sido golpeado hasta la muerte con esa misma técnica. La técnica comprendía un total de 99 golpes, cada uno de ellos aumentando en potencia y ferocidad, muy similares a las 9 espadas supremas del propio Yuan. 55º puño divino. Bramó Kellan mientras su puño se estrellaba hacia adelante, el aire temblando por la fuerza. Sin embargo, incluso después de usar más de la mitad de la técnica, no sentía que estuviera más cerca de romper las defensas de Yuan. Era como golpear una montaña de metal con una frágil rama de madera. 99º puño divino. Incluso después de que el golpe final aterrizó, Yuan no fue empujado hacia atrás ni siquiera un poco. Con una sonrisa ligeramente provocativa, Yuan se giró levemente y señaló su espalda. ¿Por qué no le prestas atención también a la espalda? Dijo, como si invitara a un masaje en lugar de a un ataque. La ceja de Kellan se movió, un destello de irritación cruzó su rostro mientras su orgullo era golpeado. Con un tono ligeramente frío en su voz, murmuró. Tú pediste esto. De repente, su cultivo suprimido surgió y alcanzó el nivel inmortal de bronce. Ahora envuelto en un remolino de ki inmortal, Kellan lanzó un renovado ataque contra Yuan. 22º puño divino. 75 puño divino. Después de pasar por otros 99 golpes, Kellan se distanció de Yuan antes de mirarlo con ojos abiertos que parpadearon con incredulidad. Es como si ni siquiera sintiera mis ataques. ¿Cómo es posible? Sabiendo muy bien que Yuan poseía poderosas habilidades regenerativas, Kellan no se contuvo y vertió cada onza de ki inmortal que pudo reunir como inmortal de bronce en sus ataques. Sin embargo, a pesar de toda su fuerza, el resultado fue el mismo. Completamente ineficaz. Además, Yuan seguía dependiendo únicamente de su cuerpo desnudo para resistir la embestida. Esto significaba que no tenía técnicas ni defensas, solo físico. En este punto, no era una exageración decir que podría soportar un ataque con toda su potencia de un inmortal de bronce mientras dormía, y muy posiblemente dormir durante el mismo. No estuvo mal, pero habría sido mejor si hubieras usado un poco más de fuerza. ¿Qué tal si aumentas tu cultivo a inmortal verdadero? Preguntó Yuan de repente. Verdadero inmortal. Sabes que esto es solo un entrenamiento, ¿verdad? Dijo Kellan. Y sabes que ni siquiera podrás calentarme con este nivel de combate, ¿verdad? Respondió Yuan. ¿Qué pasó con tus ganas de experimentar el físico inmortal dorado? Apenas estás viendo la punta de su poder ahora mismo. Después de un momento de silencio, Kellan respiró hondo y habló en tono serio. No me culpes por lo que pase después. Kellan aumentó su cultivo a inmortal plateado, luego a inmortal dorado, deteniéndose finalmente en inmortal verdadero. Yuan sonrió y dijo, eso está mejor. Allá voy. Después de darle a Yuan un breve momento para prepararse, Kellan se puso en movimiento, elevándose hacia él con los puños infundidos con ki inmortal y solo un rastro de ki celestial. A pesar de esto, Yuan permaneció quieto. Auge. Una fracción de segundo después, el cuerpo de Yuan salió volando a la distancia por la fuerza del golpe. Sin embargo, recuperó rápidamente el control en el aire y aterrizó con gracia, completamente ileso. El golpe tuvo la potencia justa para lanzarlo por los aires, pero aún no fue suficiente para romper sus defensas. ¿En serio? Kellan miró a Yuan, completamente estupefacto. Siempre había asumido que las leyendas en torno al físico inmortal dorado eran exageradas.
Pero tras experimentarlo en primera persona, Kellan pudo afirmar sin la menor duda que, en todo caso, las leyendas minimizaban su verdadera destreza. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Preguntó Yuan mientras caminaba tranquilamente hacia Kellan. ¿Ya estás satisfecho? Kellan ofreció una sonrisa nerviosa, con el sudor perlándose en su frente. Pensé que sería divertido, pero honestamente, fue más aterrador de lo que esperaba. Yuan dejó escapar una leve risa. ¿Y si te dijera que mi cuerpo aún no está completamente fusionado con mi alma? ¿Qué? Exclamó Kellan, abriendo mucho los ojos con incredulidad. Yuan asintió con calma. Ha pasado casi un año desde que recuperé mi verdadero cuerpo. Pensé que sería suficiente para adaptarme por completo, pero hasta ahora, solo he logrado el 50%. ¿Me estás diciendo que solo me has mostrado el 50% de tu verdadero poder? Exclamó Kellan. No, ni siquiera he empezado a mostrarte nada. Me refiero estrictamente a mi físico. Si hablamos de mi destreza. Yuan dejó de hablar abruptamente, y al momento siguiente, desató su cultivo y ki inmortal en una oleada repentina, su gran fuerza casi derribó a Kellan. ¡Cielos! ¿Cuánto ki inmortal es ese? He conocido a muchos inmortales verdaderos, pero ninguno se acerca a tener tanto ki inmortal. Exclamó Kellan. Si bien mi cultivo se ha fusionado por completo y mi físico está a medio camino, mi linaje y el resto de mis talentos apenas comienzan a fusionarse. Honestamente, no tengo idea de cuán poderoso me volveré una vez que mi verdadero cuerpo y alma se fusionen por completo. Yuan se encogió de hombros con calma, dejando a Kellan y a los demás sin palabras. Capítulo 1997. Combatiendo con Kellan, 3 Joder, nunca he conocido ni oído hablar de nadie que se acerque siquiera a ser tan monstruoso como tú, murmuró Kellan después de enterarse de que Yuan apenas estaba mostrando todo su potencial, pero aún era capaz de hacer que un inmortal verdadero se sintiera impotente siendo solo un mortal. ¿Sabes? Deberías unirte, no, te lo contaré más tarde. Kellan procedió a respirar profundamente antes de aumentar aún más su cultivo, entrando en el primer nivel de la ascensión de Dios. ¿Y bien? ¿Crees que podrás con el reino de la ascensión divina? Le preguntó a Yuan con una sonrisa provocativa. No lo sabremos hasta que lo intentemos, dijo Yuan. Entonces allá voy. Kellan dio el primer paso, y ambos se enfrentaron poco después. Sin embargo, a pesar de estar en el reino de la ascensión divina, Kellan no usó su ki celestial para atacar directamente a Yuan, sino que lo usó para fortalecer su propio físico. Sin embargo, incluso con el poder del ki celestial, Kellan solo se encontró a la par de Yuan, quien todavía solo estaba usando su físico. ¿Por qué no peleamos en serio ahora? Puedes usar todo tu cultivo, y yo haré lo mismo, sugirió Yuan después de miles de intercambios. No me culpes si algo sale mal. Respondió Kellan mientras desataba todo su cultivo en el 5º nivel del reino de la ascensión divina. Yuan ya no se contuvo y su cuerpo se llenó de ki inmortal. Las artes astrales del dios de la guerra. Yuan activó las artes astrales del dios de la guerra, controlando perfectamente el tamaño del avatar para que fuera apenas un poco más grande que su propio cuerpo. Como Kellan peleaba con los puños, Yuan decidió no usar un arma y continuó peleando con sus manos desnudas. Cuando volvieron a chocar, la fuerza de sus golpes fracturó el espacio a su alrededor, enviando grietas que ondularon por el aire, aunque las grietas se repararon rápidamente. Ja 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 ja. Rugió Kellan de alegría mientras intercambiaba golpes con Yuan, con los ojos brillantes de alegría. Esta es la clase de pelea entre hombres que tanto ansiaba. Kellan era principalmente un refinador físico, habiendo perfeccionado su físico al máximo. Pocos cultivadores podían rivalizar con él en destreza física, lo que hacía que batallas como la que ahora enfrentaba con Yuan fueran extremadamente raras. E incluso cuando tales encuentros ocurrían, nunca lo dejaban satisfecho, ya que sus oponentes caían demasiado rápido como para representar un verdadero desafío. Nunca imaginé que viviría una batalla así con un mortal. Eres realmente excepcional, Yuan. A este paso, podría perderme e intentar matarte. Yuan sonrió ante sus palabras y dijo, ¿matarme? Me gustaría verte intentarlo. La batalla entre Yuan y Kellan se prolongó sin tregua durante casi un mes. En los últimos días, Kellan desató todo lo que tenía, luchando con la intención de matar. Pero por mucho que presionara, lo máximo que podía lograr era arrancarle algunas extremidades, heridas de las que Yuan se recuperó rápidamente. Al final, Kellan quedó tendido en el suelo, con el pecho subiendo y bajando por el cansancio mientras miraba fijamente el blanco infinito, con expresión aturdida, atrapado entre la incredulidad y el asombro.
Yuan estaba sentado en el suelo, con todo el cuerpo empapado en sudor. Sin embargo, respiraba con calma y su cuerpo aún rebosaba de fuerza. Mientras que Kellan parecía como si hubiera corrido una maratón, Yuan, en contraste, parecía como si simplemente hubiera trotado tranquilamente por el parque. ¿El físico inmortal dorado también te otorga resistencia ilimitada? Preguntó Kellan de repente. No, eso es otra cosa. Algo más. ¿Cuántos secretos esconde ese pequeño cuerpo tuyo? ¿Quién sabe? Respondió Yuan encogiéndose de hombros con indiferencia. Quizás haya sonado evasivo, pero en realidad, él genuinamente no tenía la respuesta. ¿Por fin terminaron? Gritó Wang Ming mientras él y los demás se acercaban. Ninguno de ellos se había ido durante la batalla que duró un mes. Habían permanecido allí desde el principio hasta el final, con los ojos fijos en cada enfrentamiento e intercambio. Y solo con observar, cada uno de ellos adquirió conocimiento, avanzó en su comprensión e incluso fortaleció su propio cultivo en el proceso. Lo siento, no tenía intención de quitarte tanto tiempo, le dijo Kellan a Yuan. Él negó con la cabeza y dijo, no, está bien. Yo también necesitaba tiempo para adaptarme a mi nueva condición. Te quedarás en la secta, ¿verdad? Te prepararé un lugar. No hace falta. Puedo vivir con Meixi o Lulu. Se giró hacia ellas y continuó. ¿Están de acuerdo? Claro. De hecho, iba a hacer esa sugerencia. Dijo Chu Liuxian. Meixi asintió en señal de acuerdo. Bueno. Justo cuando Kellan se levantó y se preparó para irse, Yuan lo detuvo de repente. Espera un minuto. ¿Qué es? No rechaces esto. Yuan se tocó la frente, haciendo surgir un orbe brillante. Con un ligero movimiento del dedo, casi como si lanzara un moco, lanzó el orbe por los aires, impactando a Kellan de lleno entre las cejas. Kellan confió en Yuan y no resistió la oleada de información que inundaba su mente. Esto es. Gritó, con la voz temblorosa por la sorpresa, como si acabara de ver un fantasma. Su expresión se retorció de incredulidad, con los ojos abiertos y llenos de asombro absoluto. Yuan sonrió y dijo, no te preocupes, es real. Considéralo un regalo por cuidar a mis amigos durante los últimos años. Después de tomarse un momento para procesar la información que Yuan había compartido con él, Kellan de repente cayó de rodillas y se inclinó sin dudarlo. Por favor, dijo con profunda reverencia, permíteme llamarte padre. ¿Qué demonios? Shilan y los demás lo miraron con los ojos muy abiertos, preguntándose qué le habría dado Yuan a Kellan para que actuara así. Rechazado. Yuan se negó con calma. Entonces, ¿qué hay del joven maestro? No. No quiero oír eso de ti. Sigue tratándome con normalidad. Como órdenes. Gritó Kellan antes de ponerse de pie de un salto. Se giró para mirar a Meixio y a los demás y dijo, me aislaré por un tiempo. Mientras tanto, pueden entrenar o tomarse un descanso. Todos se lo merecen. Luego, como un niño feliz con un juguete nuevo, se alejó saltando, sonriendo de oreja a oreja. Capítulo 1998. Una semana con Meixio. Una vez que Kellan abandonó el campo de entrenamiento, Yuan dijo, tendremos mucho tiempo para ponernos al día, así que me tomaré un tiempo para descansar por ahora. ¿Con quién te vas a quedar? Preguntó Chu Liuxian. ¿Con Meixio o conmigo? Él respondió rápidamente. Iba a tomar turnos, así que me quedaría con uno de ustedes durante una semana, luego cambiaría y repetiría. Eso suena bien. Chu Liuxian asintió. Se giró para mirar a Meixio y continuó. Para ser justos, juguemos a piedra, papel o tijera con los ojos cerrados. Sin sentido divino tampoco. Meixio asintió y cerró los ojos. Piedra, papel, tijera. Abrieron los ojos para comprobar los resultados. Parece que ganaste esta, Chu Liuxian suspiró. Fen Yuxian, Lan Yingying y Yingzi decidieron salir del Dantian de Yuan para tomar aire fresco y darle un poco de privacidad. En cuanto a Yunin, simplemente selló sus sentidos y se durmió como siempre. Voy a echar un vistazo a la secta con los otros dos, dijo Fen Yuxian. Trata de no causar ningún problema, dijo Yuan. Fen Yuxian se rió entre dientes. No somos tú, joven maestro. Algún tiempo después, Yuan siguió a Meixio hasta su vivienda. Primero iré a ducharme, dijo Yuan mientras se acercaba al baño. Espera, Meixio lo detuvo de repente. Ya que ha pasado un tiempo, vamos juntos. En respuesta, Yuan asintió en silencio con una sonrisa en su rostro y los dos entraron juntos al baño. Dentro, Meixio ayudó a Yuan a lavar su cuerpo como en los viejos tiempos, pero en lugar de usar solo sus manos, usó todo su cuerpo. Durante los últimos años, se había dedicado no solo a la cultivación, sino también a templar su físico, refinándolo hasta rozar la perfección.
Su cuerpo, aunque lo suficientemente fuerte como para desviar armas comunes con facilidad, conservaba una suavidad casi irreal. Su piel, suave como la seda, se deslizaba con naturalidad por el cuerpo de Yuan con una gracia delicada e irresistible. Unos minutos después, Meixiu se lavó el jabón del cuerpo. Yuan. Incapaz de contenerse por más tiempo, Meixiu cerró la distancia entre ellos y presionó sus labios contra los de él en un beso apasionado y sincero. Aunque había planeado esperar hasta que regresaran al dormitorio, el anhelo que había hervido en su corazón durante años ya no podía contenerse y rebosaba de deseo desenfrenado. Yuan tampoco se dio cuenta de cuánto extrañaba su presencia y su tacto hasta que estuvieron solos. Pronto, sus cuerpos se entrelazaron en una intensa sesión de cultivo, y la feliz voz de Meixiu llenó el baño. Varias horas después, salieron del baño, todavía desnudos, y se dirigieron al dormitorio, donde continuaron compensando el tiempo que habían estado separados, y su vínculo se profundizó con cada momento que pasaba. Después de casi una semana de intimidad ininterrumpida, ambos yacían uno al lado del otro en silencio, con los ojos fijos en el techo. ¿Cómo está tu madre, Meifen, últimamente? Preguntó finalmente Yuan. Pasa más tiempo en los 9 cielos, ya que no tiene mucho que hacer en la tierra. Incluso empezó un negocio como comerciante. ¿Un comerciante? Yuan levantó una ceja ante esta noticia inesperada. Sí, dijo Meixiu. Empezó en los cielos inferiores, y fue aumentando su influencia a medida que ascendía por cada reino. Ahora está en el 4.º cielo y, por lo que he oído, se ha vuelto muy famosa. Ya veo, espero que no esté enojada conmigo por no haber estado presente últimamente. Claro que no. Te extraña mucho y siempre me preguntaba por ti cuando nos encontrábamos. Ah, visitamos la miríada de técnicas cada 2 meses para ponernos al día. Yurou y los demás también están allí. Yurou, ¿cómo está? Preguntó Yuan, rodeado de melancolía. Probablemente ella te extraña más que todos nosotros, y ella. Meixiu de repente hizo una pausa, casi como si estuviera considerando si continuar o no. No le ha pasado nada, ¿verdad? Yuan se incorporó en la cama con el ceño fruncido por la preocupación. Meixiu suspiró levemente y continuó. Honestamente, hace mucho que no veo una sonrisa genuina en ella. Siempre que sonríe, parece forzado. Al principio, pensamos que alguien podría estar causándole problemas. Pero según sus amigas cercanas, Xia Jingyi y Bai Lianhua, no existe tal persona. La verdadera razón por la que actúa así, es porque te extraña. Al escuchar esas palabras, Yuan de repente se dio cuenta de lo mucho que había estado descuidando a Yurou, algo que había comenzado silenciosamente en el momento en que entró por primera vez en Cultivation Online y solo se había profundizado con el tiempo. Yuan dejó escapar un profundo suspiro mientras se cubría la cara con el brazo. Haberle causado tanto dolor a Yurou, le he fallado como hermano. Pero esto se debe principalmente al emperador celestial. No, interrumpió Yuan con firmeza. No puedo culpar al emperador celestial. Aunque él sea la razón por la que no he podido regresar a la Tierra estos últimos años, empecé a descuidar a Yurou mucho antes. Esto es culpa mía, completamente mía. ... Meixiu se quedó en silencio y un silencio incómodo llenó la habitación. ¿Cuándo es la próxima reunión? Preguntó Yuan. Nuestra última reunión fue hace 1 mes y 2 semanas, así que nos volveremos a reunir en 2 semanas. Está bien. Mientras tanto, necesito pensar en una manera de compensarla. Temprano al día siguiente, Yuan se lavó antes de salir de la vivienda de Meixiu para dirigirse a la casa de Chu Liuxian, que estaba a solo unos pasos de distancia. Cuando llegó a su puerta, Yuan llamó suavemente. Casi al instante, la puerta se abrió. Bienvenido, cariño. Chu Liuxian lo saludó con una sonrisa juguetona, vestido con un atuendo provocativo que dejaba poco espacio a la imaginación. Antes de que Yuan pudiera pronunciar palabra, Chu Liuxian lo agarró del brazo y lo atrajo hacia adentro, presionando sus labios contra los de él en un beso profundo y ansioso en el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos. Capítulo 1999. Una semana con Chu Liuxian. Tranquilo, no iré a ningún lado durante la próxima semana, dijo Yuan con una sonrisa después de su beso. Luego Chu Liuxian lo arrastró hasta el dormitorio. Me he estado preparando para este momento, dijo. ¿Prepararse? Preguntó Yuan levantando las cejas. Chu Liuxian asintió y sacó varios manuales de su anillo espacial y se los mostró con orgullo. Esos son los ojos de Yuan se abrieron con sorpresa cuando leyó los títulos de estos manuales de técnicas. Chu Liuxian se rió entre dientes cuando vio la expresión de Yuan. Así es. Técnicas de cultivo duales. Declaró con orgullo.
En su tiempo libre, estudiaba estas técnicas de cultivo dual para prepararse para el regreso de Yuan. Todavía no he tenido la oportunidad de probarlo, así que puede que no sea tan bueno. Sin embargo, aprovecharé este tiempo para perfeccionarlo. Sin esperar tiempo, Chu Liuxian comenzó a probar sus técnicas recién adquiridas en Yuan, dejándole experimentar un nuevo mundo que incluso sus encarnaciones nunca habían experimentado. Una semana después, Yuan y Chu Liuxian yacían uno al lado del otro en la cama, sus cuerpos empapados de sudor y otras sustancias húmedas. «¿Entonces qué piensas?», preguntó. Yuan sonrió y dijo. «Es difícil de explicar, pero si tuviera que describirlo con una palabra, sería de otro mundo». Chu Liuxian se rió entre dientes y dijo. «Al principio fue un poco incómodo y vergonzoso, pero me alegro de no haberme detenido y haber continuado. Me preocupaba haber perdido el tiempo aprendiendo estas técnicas también». Yuan dijo entonces. «¿Técnicas de cultivo dual? Debería aprender algunas. ¿Las obtuviste de la miríada de técnicas?» «Sí, hay una sección entera solo para ellos». Finalmente su conversación derivó hacia la familia. «¿Has visitado a tu familia desde lo que pasó?», preguntó Yuan. «Sí, los visito una vez al año para cenar», dijo Chu Liuxian. Después de una breve pausa, continuó. «¿Ya has oído hablar de Yurou de Meixiu?». Me lo contó. «Todavía estoy pensando en cómo compensar mi mal comportamiento como hermano», suspiró. «No eres un mal hermano». Algún tiempo después, Chu Liuxian preguntó. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Pasaré la próxima semana con los demás y luego me encontraré con Yurou en la miríada de técnicas». «Está bien». Al día siguiente, Yuan fue a buscar a los demás, comenzando por Wang Min. «Oye, ¿quieres entrenar?». «Quiero tu opinión sobre mi situación actual», dijo Wang Min después de ponerse al día. Yuan estuvo de acuerdo y ambos entrenaron durante las siguientes 3 horas. Naturalmente, Wang Min perdió. «Entonces, ¿cuánto he mejorado?». «Comparado con nuestra primera pelea». «Es incomparable», dijo Yuan. «Has trabajado duro». «Gracias», dijo Wang Min con una reacción algo tímida. «Toma esto». Yuan repitió lo que le hizo a Kelan, transfiriendo algo de información directamente a la mente de Wang Min. Estos son los ojos de Wang Min, se abrieron después de darse cuenta de lo que Yuan acababa de darle. Las 9 espadas supremas y el dominio de la espada ilimitada. Son antiguas técnicas de espada de la era primordial, explicó Yuan tras entregarle las técnicas de espada que había adquirido en la tumba de Anze Xian. «No sé qué decir», murmuró Wang Min con voz aturdida. «No necesitas decir nada». Gracias. Wang Min hizo una reverencia, abrumado por la alegría. Yuan dejó a Wang Min para reunirse con Xilan. Al igual que Wang Min, Xilan le pidió a Yuan que entrenara después de alcanzarlo, y Yuan aceptó. Después de su entrenamiento, Yuan compartió algunas de las técnicas de lanza del dios maligno con Xilan. Aunque no eran tan poderosas como las técnicas de espada que le había dado a Wang Min, eran poderosas por derecho propio. Después de Xilan, Yuan continuó visitando a los miembros de la facción del sellado de demonios y les daba todas las técnicas marciales que se adaptaban a su estilo de lucha. «¿Cómo está el Dr. Wang estos días?», Yuan le preguntó a Wang Xiuyin. «Está envejeciendo, pero desde que empezó a cultivar, su salud y energía nunca han estado mejor», se rió entre dientes. «¿Sabes? Él me pregunta por ti a menudo». Yuan sonrió y dijo. «Es una lástima no haberlo visto en tanto tiempo. La próxima vez que visite la Tierra, sin duda lo visitaré». Algún tiempo después, Yuan recuperó un frasco de vidrio que contenía una pastilla dentro y se lo ofreció a Wang Xiuyin. «Realmente no tengo nada relacionado con la alquimia aparte de esta píldora de nivel 8 que conseguí del clan Dragón Azul. Tómala». «Guau. ¿Seguro?». Wang Xiuyin miró la píldora azul y verde con emoción. Era la primera vez que veía una píldora de nivel 8, y mucho menos que la tenía. «Les di técnicas marciales a los demás, pero a ti no te podré dar ninguna técnica». Wang Xiuyin negó con la cabeza y dijo. «No necesito ninguna técnica. Como alquimista, solo necesito refinar mis llamas y mejorar mi conocimiento, y he adquirido suficiente información de la miríada de técnicas para muchos años». Para cuando Yuan visitó a casi todos en la facción de sellado de demonios, había pasado una semana, y era hora de visitar a Yurou y los demás en la miríada de técnicas. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la facción del sellado de demonios decidieron quedarse, alegando que deseaban estudiar las técnicas que Yuan les había compartido. Claro, era solo una excusa conveniente. En realidad, no querían interrumpir su tiempo con Yurou, así que discretamente decidieron darles espacio. Al final, solo Meixiu y Chu Liuxian siguieron a Yuan hacia la miríada de técnicas. «En realidad, hay una miríada de técnicas ubicadas dentro de la secta», reveló Chu Liuxian mientras se iban juntos.
Chu Liuxian y Meixiu llevaron a Yuan al patio exterior, donde los discípulos se desplazaban, atendiendo sus propios asuntos. Casi todos, sin importar su género, poseían una complexión musculosa impresionante. ¿Quién es ese con las hadas intocables? Los discípulos se fijaron rápidamente en el grupo de Yuan, aunque fueron Meixiu y Chu Liuxian quienes atrajeron la mayor atención. Su reputación dentro de la secta se había disparado gracias a su estatus único y al hecho de que fueron entrenados personalmente por nada menos que Kellan, el mismísimo líder de la secta. Capítulo 2000. Creciendo. Mira a Ada Chu. Tiene a ese hombre entre sus brazos. Los discípulos rápidamente se dieron cuenta de la atmósfera íntima que rodeaba a los dos, lo que los sorprendió mucho. Chu Liuxian y las otras damas de la facción selladora de demonios se habían ganado una reputación durante todo el año por ser inalcanzables porque incluso los discípulos centrales eran derribados sin dudarlo. ¿Por eso rechazó a todos los que se le acercaron? ¿Porque ya tenía pareja? Esa es la única explicación lógica. Es una lástima, pero entiendo por qué eligió a ese hombre. Tiene un encanto natural difícil de describir. Yuan se encontró siendo constantemente observado por los discípulos hasta que llegaron a la miríada de técnicas. Vaya, así que así es como se ve el séptimo cielo, murmuró Yuan sorprendido mientras entraban. A diferencia de las bibliotecas compactas y que ahorraban espacio de los cielos inferiores, la miríada de técnicas aquí se parecía a un gran archivo tradicional con amplios salones que se extendían en todas direcciones, estantes imponentes y una abundancia de espacio abierto. El lugar era tan vasto que Yuan ni siquiera podía ver las otras paredes, solo la que estaba detrás de ellos, cerca de la entrada. Era como si el espacio se extendiera infinitamente en todas direcciones. Impresionante, ¿verdad? Nosotros también nos quedamos bastante impactados cuando llegamos, sonrió Chu Liuxian. Yuan asintió y miró a su alrededor. Lo primero que notó fue que la mayoría de los presentes no eran discípulos de la secta de templado físico súper perfecto. Algunos vestían túnicas de otras sectas, mientras que otros no llevaban uniforme, lo que sugería que eran cultivadores independientes o visitantes sin afiliación. Esto sugería que, independientemente de en qué miríada de técnicas uno entrara en el séptimo cielo, todas conducían al mismo espacio vasto e interconectado. A pesar de estar lleno de miles de cultivadores, el lugar estaba increíblemente silencioso, con el único ruido de las páginas pasando. Como la mayoría de los cultivadores volaban cuando viajaban, el lugar carecía incluso de ruido de pasos. Algún tiempo después, llegaron ante un dispositivo de teletransportación vigilado. Bienvenidas de nuevo, señora Meixiu y señora Chu. El guardia las saludó con respeto antes de mirar a Yuan y preguntar. ¿Las acompañará hoy? Meixiu asintió y dijo. No tiene un medallón, pero es muy amigo del Mayor Bai. Oh, tengo el medallón del Mayor Bai, si es eso a lo que te refieres. Yuan le mostró el medallón al guardia. El guardia enderezó la espalda inconscientemente antes de inclinarse ante Yuan. Bienvenido, estimado invitado. El guardia entonces activó el dispositivo de teletransportación. Una vez que Yuan y los demás ingresaron al dispositivo, fueron teletransportados directamente a un lugar familiar. El mundo del Mayor Bai. ¿Cuándo suelen aparecer Yurou y los demás? Preguntó Yuan. Deberían llegar en una hora. Vinimos temprano porque queríamos darle una sorpresa a Yurou, dijo Meixiu. Dicho esto, deberías esconderte hasta que lleguen, agregó Chu Liuxian. Yuan asintió y borró por completo su presencia, dejándolos estupefactos. Guau, aunque te estoy mirando fijamente, no puedo sentir tu presencia. ¿Así se siente una alucinación? Comentó Chu Liuxian. Yuan sonrió y dijo. ¿Quieres aprenderlo? Les he enseñado técnicas marciales a los demás, pero a ustedes dos todavía no les he dado nada. Es una técnica que oculta tu presencia. Chu Liuxian y Meixiu asintieron. Así, Yuan les transfirió el velo de las sombras. Esta es una técnica de rango celestial. Exclamaron tras enterarse de su rareza. ¿Estás seguro de que podemos aprender esto? Preguntó Meixiu, tragando saliva con nerviosismo. Esta sería su primera técnica de rango celestial. Yuan sonrió y respondió. Es una tontería preguntar. Claro que puedes aprenderlo. Por muy valiosa que sea esta técnica, sería inútil si no se pudiera aprender. Además, esto les ayudará en caso de que tengan algún problema. Cuando regresemos a la secta, planeo compartir aún más técnicas con ustedes, dijo Yuan con tono solemne. Lo que sucedió en la montaña espiral del dragón me recordó que el simple hecho de estar conectado conmigo puede ponerlos en peligro. Quiero asegurarme de que estén preparados. Yuan se escondió poco después para esperar la llegada de Yurou y los demás.
3 horas después, varias presencias nuevas aparecieron en el mundo del Mayor Bai. Disculpen la tardanza. Tuvimos algunos problemas de camino. Una hermosa mujer de cabello blanco habló al entrar al lugar. Era Bai Lianhua, y detrás de ella había 2 mujeres igual de hermosas. ¿Problemas? ¿Están bien? Si son los mismos mujeriegos que intentan ligar con nosotras, suspiró Bai Lianhua, con un tono que mezclaba irritación y resignación. ¿Solo están ustedes 2 hoy? ¿Qué pasó con los demás? Preguntó Xia Jingyi cuando solo pudo ver a Meixio y Chu Liuxian. Chu Liuxian sonrió y dijo: sí, hoy solo quedamos nosotros. Los demás están ocupados con nuevas técnicas. ¿Cómo has estado, Yu Rou? Preguntó Meixio en voz baja, con la mirada fija en la mujer alta y elegante que permanecía tranquilamente junto a Xia Jingyi. Lo mismo de siempre, pero nos preparamos para ir al cuarto cielo, dijo Yu Rou, quien se había convertido en una mujer elegante y serena en los últimos años, su presencia ahora marcada por un aura tranquila y naturalmente distante que la diferenciaba. Sin embargo, había un ligero cansancio en su rostro, sutil pero revelador, como el de alguien que no ha dormido bien durante algún tiempo. Colgando de sus caderas llevaba un hermoso abanico. Sin embargo, si uno se fijaba bien, era solo un tesoro de grado espiritual. ¿Has averiguado algo sobre mi hermano? Preguntó Yu Rou con voz preocupada. Siempre era la primera pregunta que hacía cada vez que se encontraban, desde que se enteró de que Yuan había regresado a la Tierra y había recuperado su cuerpo. Meixio y Chu Liuxian permanecieron en silencio. Al ver esto, Yu Rou bajó la cabeza abatida y suspiró. ¿Lo mismo de siempre, Sin embargo, cuando bajó la cabeza, de repente vio un par de piernas paradas justo detrás de ella, lo que la sobresaltó tanto que saltó de la sorpresa. ¿Quién demonios? Yu Rou se giró bruscamente, pero el resto de sus palabras se congelaron en su garganta en el momento en que sus ojos se encontraron con el rostro familiar y hermoso que estaba detrás de ella. Aunque Yuan también había madurado y se había vuelto aún más guapo a través de los años, Yu Rou habría reconocido su rostro en cualquier lugar. «Hermano», susurró, con la voz temblorosa y los ojos húmedos. Yuan saludó con una sonrisa de disculpa. Ha pasado un tiempo, Yu Rou. Feliz capítulo número 2000. Capítulo 2001. Los verdaderos sentimientos de Yu Rou. Hermano. Incapaz de contenerse, Yu Rou inconscientemente se arrojó a sus brazos, envolviéndolo en un fuerte abrazo, años de anhelo y emoción vertidos en ese único y desesperado gesto. «¿Y Yuan?», exclamó Bai Lianhua con tono de sorpresa y los ojos muy abiertos. Xia Jingyi tragó saliva nerviosamente, su rostro estaba ligeramente rojo después de ver el hermoso rostro de Yuan. Lamento que haya tardado tanto en volver a verlos, dijo Yuan mientras acariciaba la espalda de Yu Rou, que ahora era solo una cabeza más bajo que él. Yu Rou no respondió, simplemente lo abrazó más fuerte, enterrando su rostro en su túnica como si temiera que él pudiera desaparecer si ella lo soltaba. No pudiste desconectarte de cultivación en línea durante varios años, ¿verdad? ¿Cómo estás ahora mismo? Preguntó Bai Lianhua, ya que parecía que Yu Rou no iba a hablar. Mi cuerpo está bien. Si no fuera cultivador, habría sido peligroso. Entonces ese es tu cuerpo real, ¿correcto? Correcto, confirmó. ¿Eso significa que no podremos volver a verte en la Tierra? Bai Lianhua continuó preguntando. Por ahora, pero no es que no pueda volver a la Tierra nunca más. Desafortunadamente, no sé cuándo sucederá. Podrían pasar años, si no décadas, antes de que pueda regresar sano y salvo. El cuerpo de Yu Rou tembló ante esas palabras. Yuan notó esto y miró hacia abajo, pero no estaba seguro de qué decir. De repente, Yu Rou levantó la cara de su pecho y lo miró con lágrimas corriendo por su rostro. «Hermano, ¿y si quiero ir a los 9 cielos?», preguntó. Eso es. Yuan se quedó sin palabras. Aunque estaba seguro de que el emperador celestial haría todo lo posible para evitar que regresara a los 9 cielos si visitaba la Tierra, no estaba seguro de cómo respondería el emperador celestial a otros que intentaran ingresar a los 9 cielos. Tras un momento de silencio, Yuan finalmente habló. Esa no es una decisión que se toma por capricho. Elegir este camino significa renunciar a la vida que has conocido. No es algo que se pueda tomar a la ligera. Lo sé. Gritó. Después de una breve pausa, continuó en voz baja. Cuando te fuiste de casa con Meixiu, me di cuenta de cuánto odiaba estar lejos de ti. Cada día era un pequeño dolor. Pero lo aguanté, porque, en aquel entonces, todavía podía verte con bastante frecuencia. Pero después de que te mudaste a la montaña espiral del dragón y me uní a los lotos eternos, apenas nos vimos.
Luego no pudiste desconectarte de cultivación en línea, y ahora han pasado más de 5 años desde la última vez que nos vimos. Su voz temblaba mientras continuaba. Ya no puedo más, hermano. Es demasiado para mí. Eres el único familiar que me queda. Yurou Yuan no sabía qué decir. Dirigió su mirada hacia los demás, quienes menearon la cabeza en silencio. Tras un momento de silencio, Yuan suspiró y dijo: si eso es lo que de verdad quieres, no te detendré. Sin embargo, llevará un tiempo volver a abrir la puerta entre nuestros mundos, así que tendrás que esperar hasta entonces. Mientras tanto, intentaré visitarte siempre que pueda. Yurou asintió. Está bien, murmuró ella. Una vez que Yurou se calmó, se reunieron alrededor de una mesa y Yuan comenzó a contar sus experiencias de los últimos años, compartiendo el largo y tortuoso viaje que los había mantenido separados. Sin embargo, aparte de Yurou, los demás luchaban por concentrarse, aún bajo el peso de su arrebato anterior. Ninguno había notado su dolor antes, pues siempre se había comportado con una fuerza serena, actuando con serenidad e independencia. Incluso Meixiu, quien siempre había sido la más cercana a Yurou, no había percibido la soledad que se escondía tras su calma. No fue hasta hace poco, cuando Yurou finalmente dejó de fingir, que Meixiu comenzó a comprender su dolor. Una vez que Yuan terminó de contar su viaje, Yurou y los demás comenzaron a recordar el suyo. Bai Lianhua dedicaría la mayor parte de su tiempo y esfuerzo a hacer crecer su facción tanto en la tierra como en los 9 cielos, mientras que Xia Jingyi se centró en mejorar sus técnicas de cítara, e incluso se unió a una secta musical durante 3 años. En cuanto a Yurou, el cultivo se había convertido en su único escape de la soledad que la aquejaba. Se sumergía en él la mayor parte de sus días, usándolo como escudo contra el vacío, de ahí que su cultivo hubiera superado incluso al de Bai Lianhua, alcanzando el 7º nivel de señor espiritual. En ocasiones, se embarcaba en misiones de exterminio de monstruos, no por méritos ni reconocimiento, sino simplemente para desahogar las emociones que guardaba en su interior. Hermano, hace tiempo que no ves a Snowy, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ella? Ah, ¿y ese cachorro de tigre de antes? Me acuerdo. Asintió. Ha crecido mucho desde entonces, e incluso me salvó la vida muchas veces. Sal, Snowy. De repente, Yurou llamó. Al instante siguiente, una imponente figura emergió del dantian de Yurou y apareció a su lado. Snowy ya no era el pequeño y adorable cachorro de años atrás. Se había convertido en un majestuoso tigre blanco, de tamaño descomunal y con una presencia feroz e imponente. Vaya. Realmente has crecido. Sorprendentemente, el cultivo de Snowy estaba en la cima del Rey Espíritu, un reino entero más fuerte que su propio maestro. Sin embargo, en el momento en que Snowy posó sus ojos en Yuan, instintivamente se encogió hacia atrás, su enorme figura tembló levemente, una reacción involuntaria nacida de una reverencia instintiva. Snowy, no tienes por qué tener miedo. Es mi hermano. ¿No lo recuerdas? Yurou se sorprendió bastante con la reacción de Snowy. De hecho, nunca lo había visto tan nervioso, y mucho menos asustado. Al ver esto, Yuan sonrió y dijo: debe estar reaccionando a mi linaje. De repente recuperó un frasco de vidrio que contenía su sangre y se lo ofreció a Yurou. Dale esto. La ayudará a crecer. ¿Esto es sangre? Yurou miró el frasco con interés y confusión, preguntándose por qué Yuan quería que alimentara a Snowy con sangre. Capítulo 2002. ¿La transformación de Snowy es sangre de una bestia mágica o algo así? Preguntó Yurou mientras destapaba el frasco. Un aroma distintivo llenó el aire de inmediato, perceptible solo para las bestias. Snowy aguzó el oído y abrió los ojos de par en par con entusiasmo, despertando sus instintos ante el inconfundible aroma. Como una bestia en celo, Snowy se abalanzó sobre Yurou, quien rápidamente gritó: ¡ah! Vas a hacer que lo tire. Sin embargo, Snowy no se apartó. En cambio, se acercó aún más, sacando la lengua con entusiasmo mientras apretaba la cabeza contra el frasco, como quien intenta desesperadamente atrapar una sola gota de agua en el desierto. Vale. Vale. Ya entiendo. Toma. Dijo Yurou nerviosa mientras vertía rápidamente la sangre sobre la lengua extendida de Snowy. En el momento en que la sangre tocó sus papilas gustativas, todo el cuerpo de Snowy se estremeció de placer, sus pupilas se dilataron mientras una oleada de satisfacción la invadía. En el siguiente instante, Snowy dejó escapar un rugido atronador mientras su aura explotó hacia afuera, salvaje e indómita, sacudiendo el aire a su alrededor. Mientras tanto, comenzaron a aparecer notificaciones ante Yurou. Snowy ha consumido sangre. El linaje de Snowy ha comenzado a transformarse. Progreso.
5%. El linaje de Snowy se está transformando. Exclamó Yurou tras ver estas notificaciones. ¿Qué? ¿En serio? Bai Lianhua y Xia Jingyi se sorprendieron al escuchar esto. ¿Qué era esa sangre que le diste? Yurou se giró para mirar a Yuan en busca de respuestas. Yuan sonrió y dijo, es mi sangre. ¿Eh? Yurou y los demás lo miraron con los ojos muy abiertos, aparentemente incapaces de comprenderlo. Mi linaje es único y tiene la capacidad de evolucionar el linaje de una bestia. No está garantizado, pero tiene más probabilidades de funcionar en aquellos con un linaje más débil. ¡Qué habilidad tan increíble, como se esperaba de mi hermano!, murmuró Yurou con silenciosa admiración. Entonces miró a Snowy, que de repente se había agachado, su enorme figura se curvó ligeramente como si de repente se hubiera quedado dormida. Estará bien. Solo dale algo de tiempo para que evolucione su linaje, explicó Yuan. Yurou asintió. Algún tiempo después, Yurou habló con una voz débil y desanimada. Hermano, ¿vas a irte de nuevo pronto? No, me quedaré en la secta de templado de físico súper perfecto por un tiempo para que mi cuerpo termine de fusionarse un poco más. La expresión de Yurou se iluminó de inmediato y preguntó. Entonces, ¿puedo pasar más tiempo contigo? Por supuesto, asintió. Continuaron charlando durante casi un día entero hasta que Bai Lianhua dijo. Fue un placer volver a verte, Yuan. Me gustaría quedarme aquí más tiempo, pero tengo mucho trabajo que hacer en la facción. Nos vemos pronto. Nos vemos luego, Xia Jingyi habló con voz tímida. Antes de que te vayas, déjame darte algo. Yuan les transfirió varias técnicas, otorgándole métodos de cultivo y artes marciales a Bai Lianhua, mientras le confió a Xia Jingyi una colección de técnicas profundas de cítara. Son técnicas de rango antiguo y mítico. Exclamó Bai Lianhua sorprendida al comprender lo que Yuan le había dado. Xia Jingyi estaba demasiado sorprendido como para decir algo. No hace falta que me lo agradezcas. Considéralo un regalo por cuidar de mi hermana cuando yo no pude, dijo Yuan. Puedes irte sin mí. Me quedaré aquí un poco más, dijo Yurou. Bueno. Una vez que Bai Lianhua y Xia Jingyi se fueron, Meixio y Chu Liuxian también se fueron un poco más tarde, dejando a Yuan y Yurou solos. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Yurou le preguntó. Me quedaré aquí hasta que quieras irte, dijo. ¿Estás seguro? ¿No tienes mucho que hacer? Sí, pero por ahora pueden esperar. En ese caso, me quedaré aquí el mayor tiempo posible. Durante los días siguientes, Yurou y Yuan pasaron el tiempo recordando su infancia. Yuan solía tocar la cítara para ella, la guiaba en su cultivo y le transmitía diversas técnicas para ayudarla a fortalecerse. El tiempo pasó rápidamente y antes de que se dieran cuenta, habían pasado casi un mes entero dentro del mundo del mayor Bai. Me iré mañana, dijo Yurou. Aunque quería pasar más tiempo con Yuan, sabía que no podía retenerlo allí para siempre. Bueno. Más tarde esa noche. Hermano, ¿puedo dormir contigo esta noche? Preguntó Yurou llamando a su puerta. Ya no eres un niño, ¿lo sabes? ¿Y qué? Todavía quiero acurrucarme contigo como antes. Entro. Dentro de su habitación, Yuan estaba sentado en el suelo. ¿Estás cultivando? Ahora que he alcanzado la ascensión inmortal, ya no necesito dormir, explicó Yuan. De hecho, me siento mucho más descansado cultivando que durmiendo. Ya que este será mi último día contigo, duerme conmigo. Ella lo sacó del suelo y lo arrastró hasta la cama. Puede que hayas crecido, pero aún estás un poco malcriado, ¿no? Dijo Yuan con una cálida sonrisa. Yurou no respondió, pero una sonrisa tranquila se extendió por su rostro. Pasaron unos minutos de tranquilidad mientras yacían uno al lado del otro en la cama. Entonces, con voz suave, Yurou susurró. Hermano. ¿Qué es? ¿Cuándo crees que podré viajar a los 9 cielos? Es difícil decirlo. Después de todo, necesitamos a alguien que pueda activar el dispositivo de teletransportación en la Tierra, pero el Señor ya sacrificó su cultivo para abrirlo. Continuó. Incluso si llegas a los 9 cielos, ¿qué harás entonces? Quiero ir a donde tú vayas, dijo inmediatamente. Eso es demasiado peligroso. No hay manera de que pueda llevarte a los lugares a los que iré. No necesito estar exactamente a tu lado. Solo quiero estar lo suficientemente cerca para que puedas visitarnos más cómodamente. Pero eso ya lo puedes hacer a través de la miríada de técnicas. No se siente igual, suspiró. Quiero estar contigo físicamente, no en este avatar. Finalmente, Yurou se sumió en un sueño profundo y tranquilo, el tipo de sueño que no había experimentado en años.